A las 2 de la madrugada del 13 de agosto del 2018, Shannan Watts entró por la puerta de su casa. Volvía de un viaje de negocios que había hecho a Phoenix junto a su compañera y también mejor amiga, Nicole, amiga que también la acompañó a casa aquella noche. Antes de despedirse, ambas quedaron en hablar a la mañana siguiente, ya que Nicole quería acompañar a Shannan a su cita con el ginecólogo. Cita en la que iban a hacerle una ecografía para ver cómo iba su embarazo. Estaba de 15 semanas. Nicole nunca imaginó que esta sería la última vez que vería a su amiga. Bienvenidos, yo soy Morellana y hoy vengo a contaros una historia que seguro os provocará terribles pesadillas. Se trata del terrible caso de Chris Watts, más conocido como el monstruo de Denver. Si estáis intrigados con el misterio de hoy, apagad las luces, tomad asiento y acompañadme a conocer el terrible crimen del monstruo de Denver. La mañana del 13 de agosto, Shannan no se presentó en la consulta del ginecólogo. Su amiga Nicole la llamó varias veces y le mandó varios mensajes a lo largo de la mañana. Pero viendo que ella no respondía, cogió su coche y se dirigió hacia su casa. Cuando llegó allí a las 12:10 de la mañana, parecía no haber ni rastro de ella ni de sus dos hijas, de 3 y 4 años. Nadie le abría la puerta, el coche estaba aparcado en la entrada, y cuando miró por la ventana, Nicole vio que los zapatos de Shannan estaban en la entrada. A continuación llamó a Chris, el marido de su amiga. Él le pidió que no llamara a nadie y le aseguró que iría inmediatamente. Pero viendo que Chris tardaba demasiado, Nicole llamó a la policía. Pocos minutos después llegaron 2 agentes. Chris estaba de camino en su camioneta cuando recibió la llamada de uno de estos agentes que le pidió permiso para entrar por la fuerza a su casa. Sin embargo, Chris pidió que lo esperaran, que ya estaba muy cerca. Y analicemos este detalle un segundo. Este hombre no sabía nada de su mujer embarazada ni de sus 2 hijas. Su mujer tampoco había acudido a la cita médica que tenía prevista para esa mañana. Su amiga tampoco era capaz de localizarla. Y no solo eso, sino que la situación le pareció tan preocupante que terminó llamando a la policía. Pero tú te has negado a que forzaran la puerta para entrar y has preferido que esperaran a que tú llegaras a la casa. Sea como fuere, a las 2 de la tarde por fin apareció Chris, que entró por el garaje y abrió la puerta. Sin poner ningún problema, permitió que la policía y Nicole entraran en la casa, pero allí no había rastro ni de Shannan ni de las niñas. Pero lo peor de todo era que todas sus pertenencias estaban en la casa: su bolso con su documentación, su móvil, su ropa, sus medicamentos, todo, incluido su anillo de matrimonio. Shannan Catherine Zuzek nació el 10 de enero de 1984 en Nueva Jersey, aunque se crió y creció en Aberdeen, Carolina del Norte, y a sus 34 años había logrado todo lo que buscaba en la vida: una casa preciosa, un marido perfecto, un trabajo que le encantaba y 2 hijas maravillosas. Sin embargo, para llegar a este punto había pasado por muchos altibajos. En el año 2002, cuando apenas tenía 18 años, Shannan se casó por primera vez con su novio del instituto, Leonard King. Pero este matrimonio no funcionó y en el año 2018 terminó en divorcio. Un divorcio que la propia Shannan definió como traumático, tanto para ella como para su por aquel entonces marido. 2 años más tarde conoció a Chris Watts a través de Facebook. Al principio lo rechazó, pero cuando empezó a tener problemas de salud y fue finalmente diagnosticada con lupus, que es una enfermedad autoinmune, le dio una oportunidad a Chris. Y es que en esa época tan oscura para Shannan, en la que ella se encontraba tan mal, enferma, cansada y hundida, que hasta tuvo que dejar su trabajo, él estuvo a su lado apoyándola y cuidándola. Además, durante ese periodo, Shannan pudo conocerle mejor y se dio cuenta de que, aparte de ser un hombre trabajador, atento y cariñoso, Chris y ella tenían unos objetivos y unas metas de vida muy similares. Cuando se conocieron, Shannan vivía en Carolina del Norte y Chris en Texas. Pero en el año 2013, después de iniciar una relación y casarse,
se mudaron juntos a Frederick, Colorado, donde se compraron la casa de sus sueños. Para el momento de la compra de esta nueva casa, Shannan ya estaba embarazada de su primera hija, una niña a la que llamaron Bella y que nació el 17 de diciembre de ese mismo año. Aunque la familia no iba a parar de crecer en ese momento, ya que el 17 de julio de 2015 nació la segunda hija del matrimonio, a la que llamaron Celeste. Shannan y Chris Watts tenían lo que parecía ser la vida perfecta. Eran un matrimonio feliz con 2 niñas preciosas y vivían en la casa de sus sueños. Además, económicamente parecía que les iba bastante bien. Shannan trabajaba como representante comercial para la empresa Level y se dedicaba a promocionar un producto llamado Thrive, que eran unas cápsulas con vitaminas, minerales y extracto de plantas y otros antioxidantes, que servían para mejorar la salud. Precisamente por su trabajo pasaba mucho tiempo en Facebook y compartía toda su vida a través de las redes sociales, ya que su imagen era su mejor arma para vender y generar una red de clientes. Por otro lado, a Chris tampoco le iba nada mal en el ámbito laboral, ya que trabajaba para una compañía petrolera llamada Anadarko. Todo parecía ir bien en la vida de los Watts, pero no todo era como aparentaba. En realidad gastaban mucho más dinero del que ganaban. Viajaban, compraban, disfrutaban, pero las cuentas no cuadraban. Y tanto era así que en 2015 no les quedó más remedio que declararse en bancarrota. El dinero no era suficiente para el ritmo de vida que ellos llevaban. Y ahora vamos a dar un salto en el tiempo para situarnos en el 19 de junio del año 2018. 3 meses antes de la desaparición de Shannan, Bella y Celeste. Ese día Shannan cogió su móvil, lo preparó en la cocina e inició un directo en Facebook. Durante este mostró la camiseta que llevaba puesta, camiseta que llevaba serigrafiado el texto "Oops, we did it again". Vaya, lo hemos vuelto a hacer. Efectivamente volvía a estar embarazada y cuando Chris entró por la puerta ella lo sorprendió con esta escena. Él entendió perfectamente lo que estaba pasando y a pesar de que intentó fingir felicidad y alegría, lo cierto es que en el vídeo se le ve bastante incómodo. Y es que para este momento el matrimonio no estaba en su mejor época. Aparte de los problemas económicos, empezaban a tener problemas de comunicación y cierto distanciamiento entre ellos. Shannan pensaba que era una cuestión pasajera, que todo se encarrilaría, y estaba convencida de que un nuevo hijo sería la solución. Pero la realidad era muy diferente, ya que tal era el agobio que sintió Chris con la noticia del embarazo de su mujer, que le pidió tiempo y espacio para pensar. Y fue por esto por lo que en ese mismo mes de junio Shannan hizo las maletas y se fue junto a sus 2 hijas a pasar el verano con su familia a Carolina del Norte. Y ahora que ya os he puesto un poco en contexto sobre la vida de Shannan y Chris Watts, volvamos al 13 de agosto del 2018, el día de la desaparición. Nos habíamos quedado en que la policía no había encontrado ni rastro de Shannan, de Bella ni de Celeste en la casa familiar. Además, todas sus pertenencias, incluida la medicación y la alianza de Shannan, se encontraban allí, por lo que no parecía que se hubieran marchado por voluntad propia. El perfil de Shannan, una mujer responsable, trabajadora, embarazada, con problemas de salud además, no desaparecía de repente con sus 2 hijas dejando todas sus pertenencias atrás, especialmente su medicación y su teléfono móvil. Por otro lado, un detalle que llamó la atención a los agentes fue que en la cama de matrimonio, lugar en el que, por cierto, Chris había encontrado el anillo de su mujer, faltaba el edredón. Y esto puede parecer algo insignificante, pero más adelante entenderéis por qué es un dato relevante. Con todos estos indicios que os acabo de mencionar, todos empiezan a pensar que algo malo le ha pasado a Shannan y pronto la casa empieza a llenarse de gente. Y no solo de policías, ya que efectivamente llegaron más patrullas, sino también de amigos y vecinos de Shannan. Fue precisamente un vecino el que en cierto momento se acercó a uno de los agentes para decirle que él tenía una cámara de seguridad
apuntando a su garaje y en la que se veía también el garaje de los Watts. Efectivamente, tanto el policía como Chris entraron en la casa de este hombre para ver las imágenes. Imágenes en las que se veía al propio Chris cargando su camioneta a las 5 de la mañana para irse a trabajar. El único problema era que solo se veía eso. En ningún momento aparecían Shannan y las niñas. No se las veía salir, tampoco se veía a nadie más entrar, y Chris empezó a ponerse nervioso. Is this on continually recording? Yep. Well, It's not. Is it motion or is it? Okay, so it's motion. Any motion event that happens, I get cars driving from this street. This is him at 517. Park. I'll be on the side and like get everything done in. Be easier to lug everything out there, all the tools that I had to bring in. Because if there was any sort of action out Out there, of his cameras, I would have got it. like Right. we had issues the other week when people were stealing stuff out of like garages and stuff like that, and I had parked my truck I up had here. to park right here. Yeah. So someone, See if I could see where anything someone tried to jimmy with a flathead screwdriver over there. But yeah, I thought nothing. Nothing for the rest of the day. No, that's it. She's pregnant as well. How far along? 14, 15 weeks. Hopefully something comes up here. No, but you just want to go talk to him. I'm going to get his info real quick. No. Rocking back and forth, and if you look, he never looks for stuff in and out of the garage ever. Right. He's normally, you can ask them, he's normally quiet, real subdued. He never talks. So the fact that he's over here blabbing his mouth makes me kind of suspicious. Yeah, but I mean, put yourself in his situation. Oh, I agree. You know, anyone's going to be nervous. You don't know what to do. Do all your friends pretty much have kids the same age? Mm-hmm. So it's hard to... It's really hard. I mean, I've exhausted every option I know of as far as friends goes. Like, Nikki knew more of them because she's a woman. And that's about as far as we could go, as far as all the friends that we could think of. Do you want my card or anything? I'll take it. Okay. Just call that number. Someone will answer that phone 24/7. Okay. So, Sweet. and then just leave your contact info and an officer will call you right back. Thank you. All right. Thank you. Al día siguiente, el 14 de agosto, se envió a un equipo de CSI a la casa de los Watts para recoger pruebas. Y para cuando este equipo llegó a la casa, Chris se encontraba en la entrada frente a los medios de comunicación dando una entrevista, concretamente al canal 9 News. En esta entrevista, en la que parece muy abatido, por cierto, hizo una petición para que Shannan, Bella y Celeste volvieran a casa. Sin embargo, tampoco tuvo mucho tiempo para hacer entrevistas ni ruegos a las cámaras, ya que al día siguiente, el 15 de agosto, la policía se lo llevó a la comisaría para interrogarlo. Fue en este interrogatorio cuando los agentes lo empezaron a presionar, y es que ellos ya sospechaban que él estaba involucrado. Era la última persona que las había visto y no había ninguna prueba de que alguien, aparte de él o de su familia, hubieran entrado o salido de la casa aquel día. Y efectivamente, poco a poco, Chris Watts empezó a hablar. Lo primero que dijo fue que aquella madrugada había tenido con Shannan una conversación muy emocional, donde él le dijo que se quería divorciar, ya que habían perdido la chispa en el matrimonio. Hizo mucho hincapié en que esta conversación en ningún momento se había convertido en una discusión. También negó que hubiera terceras personas involucradas en su matrimonio. Y por último, soltó la teoría de que el divorcio, podría ser el motivo por el que su mujer hubiera querido desaparecer con las niñas.
Sin embargo, mientras tenía lugar esta conversación, en otra sala de interrogatorios se encontraba Nicole, que estaba contando una historia muy diferente a la de Chris, o por lo menos estaba dando detalles que él no estaba contando. Y es que a Chris Watts se le había olvidado por completo mencionar, por ejemplo, que durante esas semanas que Shannon estuvo en Carolina del Norte, ella había tenido una fuerte discusión con sus suegros. Esta estuvo provocada porque Celeste, la hija pequeña de los Watts, era alérgica a varios alimentos y su abuela, la madre de Chris, quiso darle un helado que contenía varios de estos alérgenos que podrían haberle provocado una reacción muy fuerte. Además, el cumpleaños de Celeste era unos días más tarde y por culpa de esta discusión, la familia de Chris se negó a ir. Obviamente todo esto generó también tensiones dentro del matrimonio. Sin embargo, esto no era lo más grave de todo, ya que se encontraron mensajes de Shannon a su marido a lo largo del mes de julio que revelaban una historia muy diferente a la que Chris estaba contando, historia que además corroboraba Nicole. En estos textos, Shannon le reclamaba a Chris que no le contestaba y no le respondía a las llamadas, y que parecía que mientras ella se había marchado para darle un poco de espacio, él estaba haciendo vida de soltero. La vida de los Watts era muy diferente a la que Shannon estaba mostrando en sus redes sociales. Lo cierto era que ella estaba muy enfadada con su marido, y este enfado se acrecentó durante las 6 semanas que ella pasó sola en Carolina del Norte junto a sus hijas. Mientras Shannon le enviaba mensajes a Chris diciéndole que lo extrañaba, él se dedicaba a ignorarla, aunque es cierto que al principio se disculpaba constantemente por no responderle al teléfono y por no llamar a sus hijas. Pero llegó un punto en el que simplemente le dijo que no eran compatibles. Aún así, el 31 de julio del 2018, Chris viajó a Carolina del Norte para buscar a su familia, pero Shannon seguía quejándose con sus amigas de que él no la tocaba. Ella le preguntó a Chris en numerosas ocasiones qué le pasaba, pero él siempre le respondía lo mismo, que no le pasaba nada. Eso sí, entrenaba obsesivamente y estaba más atlético que nunca. Fue el 7 de agosto del 2018 cuando volvieron a su casa de Colorado. Lo primero que vio Shannon ese día al entrar por la puerta fue un libro que estaba en la basura de la cocina. Ella se lo había regalado a Chris con la intención de que lo leyera y pudieran reconstruir su relación. El título era Hold Me Tight, Abrázame Fuerte. Para ella el hecho de que él hubiera tirado este regalo significaba que no quería reconstruir absolutamente nada. Además, seguía rechazándola a la hora de mantener relaciones. Por supuesto, Shannon habló abiertamente de todo lo que le estaba pasando con sus amigas, y todos estos mensajes quedaron registrados. A estas alturas, ella ya estaba convencida de que Chris tenía una amante, y lo cierto era que no se equivocaba. Y es que mientras Shannon estaba preocupada de salvar su matrimonio, su marido se dedicaba a buscar destinos turísticos y restaurantes a los que ir con Nikki Kessinger, su compañera de trabajo y también amante, con la que había empezado a salir en junio y cuya relación se había consolidado mientras Shannon se encontraba en Carolina del Norte. Por supuesto, Chris le había dicho a Nikki que su mujer lo había abandonado y que estaban en proceso de divorcio, cosa que, como ya sabemos, era mentira. La policía, mientras interrogaba a Chris, ya sabía todo esto, lo del amante, lo de las discusiones, lo de que él quería el divorcio. De hecho, incluso habían hablado con Nikki. Ella misma los había llamado cuando se enteró por televisión de la desaparición de Shannon y de las niñas, y también de que ella estaba embarazada. Sin embargo, Chris se sentía tan confiado y tan seguro, en parte porque así hicieron que se sintiera los agentes que lo interrogaron, que cuando le ofrecieron hacerse un polígrafo no se negó. Y a pesar de que él intentó estar lo más calmado posible durante la prueba, falló todas las preguntas. En este punto los agentes ya lo tenían acorralado y de nuevo lo presionaron para que les contara toda la verdad. Y aquí fue cuando por primera vez Chris les habló de Nikki y confesó que estaba engañando a su mujer.
Pero cuando los agentes le dijeron que ellos eso ya lo sabían y que efectivamente ya habían hablado con su amante, Chris se derrumbó y pidió hablar con su padre. Los agentes dejaron pasar a Ronnie, el padre de Chris, y los dejaron a ambos a solas. Fue en este momento cuando Chris, viéndose acorralado, empezó a contar su versión de los hechos. Aunque ya os adelanto que es una versión un poco distorsionada. Le dijo a su padre que Shannan se volvió loca cuando él le pidió el divorcio y a modo de venganza había acabado con sus 2 hijas. Tras ver lo que su mujer había hecho, Chris terminó con la vida de Shannan. Tras esta confesión, los 2 agentes que lo habían interrogado volvieron a entrar a la sala, esta vez con un mapa, y lograron que Chris señalara el punto exacto en el que había ocultado los cuerpos. Se trataba de una propiedad de la compañía petrolera Anadarko, de la que por cierto había sido despedido el día anterior tras haber sido acusado. En este lugar fue donde el 16 de agosto se encontraron los cuerpos de las 3 víctimas de Chris Watts. Shannan estaba enterrada en una fosa poco profunda, mientras que Bella y Celeste habían sido arrojadas dentro de un tanque de petróleo. Una vez que se realizaron las autopsias a los cuerpos de Shannan y las niñas, la fiscalía se dio cuenta de que la versión de Chris Watts no cuadraba. Según las pruebas realizadas, Shannan había perdido la vida antes que Bella y Celeste, por lo tanto, ella no habría podido hacerles daño a ninguna de ellas, como había afirmado Chris en su declaración. Sabiendo todo esto, la fiscalía trató de reconstruir los hechos. Esta primera reconstrucción establecía que Chris habría acabado primero con la vida de Shannan, luego habría hecho lo mismo con Celeste, de 3 años, mientras ésta dormía. Justo en ese momento, mientras estaba acabando con Celeste, Bella se habría despertado y su padre habría procedido a terminar también con ella. Se supo que Bella estaba despierta cuando todo esto sucedía porque se resistió con tanta fuerza que se mordió la lengua un par de veces, tal y como había quedado reflejado en la autopsia. A continuación, Watts habría dispuesto los cuerpos en la camioneta y habría conducido hasta un sitio aislado que pertenecía a la compañía donde trabajaba. Allí se habría deshecho de los cuerpos de Bella y Celeste en 2 tanques de petróleo diferentes de 6 metros de altura. Después se subió, las introdujo por la escotilla y las dejó caer en el petróleo. El cuerpo de Shannan no pasaría por ahí, así que optó por enterrarla en una fosa superficial que cavó cerca de los depósitos. El 6 de noviembre de 2018, Chris Watts se declaró culpable de todos los cargos que se le imputaron. Obviamente no se declaró culpable porque se arrepintiera o quisiera admitir lo que había hecho, sino que lo hizo por evitar la pena capital. Fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Pero lo más sorprendente de este caso fue que el 7 de marzo del año 2019 la policía dio a conocer una segunda confesión del acusado que había sido grabada 17 días antes, el 18 de febrero. La línea de tiempo que describió Chris Watts en esta ocasión fue bastante diferente a la que en un principio había dado. En 5 horas de grabación, dijo que esa noche, al llegar a su casa cerca de las 2 de la mañana, Shannan se había metido en la cama y habían tenido relaciones. Pero cuando se despertaron por la mañana, él le dijo que creía que la pareja ya no funcionaba. Aquí fue donde comenzó la discusión, y Chris le terminó confesando a su mujer que tenía una amante. Ella lo amenazó con que no vería más a las chicas y él la agarró por el cuello y apretó hasta que terminó con ella. Chris dijo que Shannan no se defendió, pero la familia de ella especula que en realidad ella no se defendió porque estaba indefensa durmiendo. La confesión continúa diciendo que Bella se había despertado con los gritos y entró al dormitorio. Cuando vio a su madre tirada en la cama boca abajo, preguntó que qué le pasaba y Chris le respondió que simplemente estaba enferma. A continuación envolvió el cuerpo de su mujer con el edredón y lo colocó en el suelo de la parte trasera de su camioneta. Al entrar de nuevo a la casa vio que Celeste también se había levantado, así que cogió a sus 2 hijas y las sentó en el asiento trasero del vehículo. Así condujo 65 kilómetros hasta que llegó al campo de perforaciones de petróleo
de la compañía donde trabajaba. Sacó el cuerpo de Shannon, lo dejó a la intemperie y volvió al coche. Cogió la manta de celeste, se la puso en la cabeza y terminó con ella mientras Bella miraba desde su asiento. Luego subió el cuerpo de la niña al tanque y la introdujo con esfuerzo por la escotilla. Cuando bajó repitió el mismo procedimiento con Bella, aunque ella se resistió bastante más que su hermana. Cuando se quedó quieta, Chris subió su cuerpo al otro tanque y también lo metió a la fuerza por la escotilla. Para terminar, bajó y se dedicó a cavar una tumba superficial para enterrar a Shannon. Y sí, efectivamente esta declaración era mucho más creíble que su primera versión de los hechos, en la que acusaba a Shannon de haber acabado con sus hijas. Pero lo cierto era que tampoco era cierta. Y es que Chris Watts, desde la cárcel, escribió una serie de cartas a Sherilyn Cadell y ella se dedicó a recopilarlas y publicarlas en un libro que vio la luz en el año 2019. En una de ellas confesaba que los crímenes habían sido premeditados y que intentó acabar con sus hijas en sus camas antes de terminar con su madre. Sin embargo, ellas se despertaron magulladas y desorientadas. Y fue entonces cuando decidió coger el coche y llevarlas vivas al lugar donde enterró a su madre, lugar en el que finalmente terminó también con sus vidas. Watts también confirmó en las cartas que su motivación para cometer estos crímenes estaba relacionada con su aventura extramatrimonial. De hecho, escribió lo siguiente sobre el momento en el que le quitó la vida a Shannon. Sabía que si le quitaba las manos de encima me alejaría de Nikki. Por último, también confesó que previamente le había dado ciertas sustancias a su mujer embarazada para que perdiera al bebé, porque según sus palabras, pensé que sería más fácil estar con Nikki si Shannon no estaba embarazada. En mi opinión, estas últimas confesiones de Chris son las que revelan toda la verdad. No actuó por impulso, no fue un ataque de ira, lo había planeado todo para empezar una nueva vida junto a su amante, a la que también había engañado y mentido para conseguir lo que quería.